2 etapas nos quedan. Empezamos por el paso 901. Ya estamos terminando. Es que estáis terminando ya. Venga, lo que entre hoy, entra, escucháis lo que sea que no os cause tensión, sino simplemente pasamos un ratito. Es como si yo fuera el sofrólogo que le dice, y ahora va relajando su cuerpo poco a poco y relaja hombro, relaja espalda, parte posterior de los muslos. Y vas respirando así, te relajas un poquito y dejas fluir. Y vas pensando, estoy súper preparado, me lo he currado mucho, me merezco hacer un buen examen. Te lo merece. 901. Y vamos por hiponatremia, pues puede haber hiponatremia con osmolalidad plasmática normal en las hiperlipemias, es lo que llamamos una pseudohiponatremia. Vale, no vamos a contar ahora por qué, porque ya lo sabéis sobradamente. En hiperlipemia los valores en general pueden estar falsamente disminuidos, digamos. En estos casos de hiperlipemia, qué monstruo. Hiperlipemia puede haber también valores de amilasa falsamente normales en el contexto de una pancreatitis aguda. Tenerlo en cuenta, porque una de las causas posibles puede ser una hiperlipemia. 903. La amilasa, sin embargo, salival es un marcador de conductas purgativas en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Eso preguntaron una vez en el MIR, y mucha gente me lo ha preguntado luego porque no lo tenía demasiado claro. Los pacientes que están continuamente provocándose el vómito tienen una hipertrofia parotidia, y eso motiva un aumento de la amilasa, y eso puede indicar que un paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria. 904, en el síndrome de Sjögren, como queráis llamarle, un Jorgen, Sjögren, como sea, hay una infiltración linfocitaria de la parótida que puede favorecer el desarrollo del linfoma MALT. En otro linfoma, en el del manto, los marcadores son la translocación 11-14, la ciclina D1, por ejemplo, y el BCL1. Todo con el 1, en el manto. Se supone que el rey, la regla mnemotécnica, el rey lleva el manto y el rey es el número 1, sobre todo en Juego de Tronos, Winter is Coming. El inmunocitoma suele presentar componente monoclonal constituido por IgM tipo Waldenström, o sea, otro linfoma más. 907. El Waldenström se diferencia del mieloma múltiple, entre otras cosas, porque en el Waldenström no hay lesiones líticas. 908. Lesiones óseas líticas también se ven en la histiocytosis de células de Langerhans, en la enfermedad de Hans-Schüller-Christian. 909. Cuya alteración endocrina más frecuente es la diabetes insípida. 910. En la diabetes insípida hay poliuria y polidipsia, pues nicturia, poliuria, polidipsia también pueden ser la primera manifestación del fallo renal crónico o de la lesión renal crónica. 911, en el cual el fallo renal crónico, la lesión renal crónica, los riñones suelen tener un tamaño disminuido, es lo que nos puede hacer diferenciar de entrada en un paciente que tenga un fallo renal, no saber si lleva mucho tiempo con él o no, vemos el tamaño de las siluetas renales y eso nos puede indicar si es crónico o es agudo. 912. Si, sin embargo, al ver el tamaño de los riñones vemos que uno solo de ellos es pequeño, que hay una asimetría en el tamaño, eso puede indicar, si uno es pequeño, que tenga una estenosis arterial renal. Y si uno de ellos es grande, pues pudiera ser una trombosis venosa renal de ese riñón, por ejemplo. 913. En la estenosis arterial renal hay hipertensión con renina elevada. 914. Renina elevada condicionaría un aumento de la angiotensina y de la conversión de la angiotensina sobre todo. Pues la elevación de la enzima convertidora de la angiotensina es un parámetro de laboratorio que se relaciona con la actividad de la sarcoidosis. 915. En un paciente con sarcoidosis, y esto sí que si queréis, estas de numéricos de ahora faltando 2 días para el examen, pasad de ellas. Al que le flipen los números, que me siga, que a mí es que me gusta, entonces se me nota, pero si no, ni puñetero caso. Ahora como pixelarme. La probabilidad de que un paciente con sarcoidosis tenga clínica cutánea es de un 25% y la de que tenga clínica ocular es de un 25%. Pues la probabilidad de que tenga ambas es de 0,25 por 0,25, eso sale 0,625, o sea, 6,25%. Vale, bueno, sin que me hagáis mucho caso en eso. Y la probabilidad de que tenga una y u otra, o sea, que tenga clínica ocular, clínica cutánea o las dos a la vez, es del 18,75%. Si hacéis el cálculo sale así, si no, mira, pasad de ello porque no merece la pena. Si alguien tiene un particular interés, que me lo pregunte en las dudas y no hago perder el tiempo a los demás. Hablando de 75%, que ha salido este 18,75%, si la odds post prueba de un resultado positivo es 3,
el VPP es del 75%. A ver, esto no es muy trascendente para el MIR, pero a lo mejor en una pregunta sobre EPI os sirve manejar este concepto, ese concepto tan simple que os he dicho varias veces. Si el odds post prueba de un resultado positivo es 3, significa que ante un resultado positivo, la razón enfermos a sanos es de 3 a 1. O sea, ante un resultado positivo hay 3 enfermos por cada sano. 3 enfermos por cada sano. O sea, ante un resultado positivo, ante 4 resultados positivos, en 4 personas, 3 son enfermos y 1 son sanos. O sea, el 75%, las 3/4 partes de los positivos son enfermos. Esa es la correlación entre odds y proporción. Por si no, pasad de mí. 918, una prueba que es negativa en todos los sujetos sin enfermedad, indica que un resultado positivo es diagnóstico de certeza, porque no hay falsos positivos. Si todos los sanos, todos los sujetos sin enfermedad tienen resultados negativos, solo pueden dar positivo los enfermos, los sanos no. Entonces, si alguien da positivo, seguro que es enfermo. Vale. 919, hablando de especificidad, sensibilidad y de puntos de corte. Al trasladar el punto de corte hacia cifras patológicas, somos menos sensibles y más específicos, como hemos dicho varias veces ya. Sin embargo, otra modificación de los parámetros de la prueba diagnóstica, 920, los valores predictivos dependen de la sensibilidad y especificidad y además de la prevalencia o probabilidad preprueba. O sea, cuanto mejor sea una prueba en validez interna, más valores predictivos, mejores valores predictivos tendrá, pero dependen mucho de la prevalencia del proceso, como ya sabemos. 921. Si la incidencia de ictus se reduce con un tratamiento del 5% al 2%, el NNT será 100 partido por 3, que es la diferencia entre ellos, o sea, 33,3. 922. Las incidencias solo se pueden evaluar en estudios con seguimiento hacia adelante, como los estudios de cohortes o los ensayos clínicos, por ejemplo. 923. El ensayo clínico secuencial es el que no tiene el tamaño de muestra predeterminado, sino que se van añadiendo pacientes hasta que se consigan resultados. O sea, los pacientes tienen diferentes fechas de inicio del estudio. 924. En un ensayo en el que evaluamos la supervivencia, las censuras no se consideran en el denominador a partir del momento en el que salen del estudio. ¿Vale? O sea que esos son ya sujetos que no sirven para evaluar el porcentaje de pacientes que están superviviendo. Las censuras son los sujetos que abandonan el estudio, por ejemplo. 925. En un ensayo de no inferioridad cuyos resultados se evalúan como hazard ratio y con un valor delta de 0,85, la franja de equivalencia terapéutica estará en 1 más menos 0,15. Si hemos puesto delta como 0,85, la franja de equivalencia, lo que hemos considerado como diferencias que no son clínicamente relevantes, son de un 15%. 1 menos 0,15, 0,85, 1 más 0,15, 1,15. Si en ese estudio el intervalo obtenido fuera de 0,70 a 1,12, pues hemos atravesado el 0,85 hacia abajo y por lo tanto no podemos concluir la no inferioridad del fármaco experimental. 927, solo podemos decir que el de referencia es no inferior respecto al experimental, pero es que eso no queremos deducirlo, no es para lo que hemos diseñado el estudio. Hay una frase del MIR de relleno en una respuesta en la que sale eso, pero eso no es necesario. Yo creo que ni os preocupéis por eso. 928. En los estudios de bioequivalencia no se puede concluir la equivalencia terapéutica. En la bioequivalencia no se estudia eficacia de los fármacos, simplemente que alcancen la misma concentración, por ejemplo, en sangre. 929, hablando de estudios, en el metaanálisis, en la evaluación de la heterogeneidad de un metaanálisis, el valor de alfa en vez de un 5% lo solemos poner en un 10%, como ya sabéis. 930, para evaluar esta heterogeneidad, el coeficiente más utilizado es el I cuadrado. I cuadrado, que normalmente si es de 50% para arriba es una heterogeneidad fuerte y que valores ya de 75% pues son muy muy fuertes, etc. O sea, cuanto mayor sea, más heterogéneos son los estudios y por lo tanto más estudios de efectos aleatorios tenemos que hacer en vez de modelos de efectos fijos. Hablando de I cuadrado, I2, el I2, que es la molécula de yodo, puede dar lugar a hipotiroidismo, pregunta 931, en pacientes con tiroiditis. Eso se llama efecto Wolff-Chaikoff. 932, Wolff, con Parkinson y White, da su nombre a la presencia de un fascículo aberrante de conducción AV, origen de taquiarritmias por reentrada.
933, en el Walt Parkinson White, normalmente la taquicardia es ortodrómica con QRS estrecho. Ojo, en las antidrómicas, que son las que tienen el QRS ancho, no podemos usar fármacos que bloqueen el nodo AV, ¿vale? En las ortodrómicas, por supuesto, sí. 934. Una cosa que pueden preguntar y que a veces os confundís con el manejo de los beta bloqueantes y los antagonistas del calcio. Tanto los beta bloqueantes como el verapamilo pueden frenar el nodo AV y pueden usarse en taquicardias por reentrada para frenar ese nódulo AV. Tanto los beta bloqueantes como el verapamilo son inotrópicos negativos, pero sin embargo solo los beta bloqueantes se pueden usar en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque a pesar de ser inotrópicos negativos, tienen un efecto beneficioso, que es la de preservar el miocardio a largo plazo, porque lo bloquean de uno de los estímulos que hacen que gastemos ese miocardio, que es el estímulo del sistema nervioso simpático. Por eso los beta bloqueantes sí se usan en insuficiencia cardíaca. Pero 935... en pacientes con edema pulmonar agudo, de entrada no podemos ponerle un fármaco inotrópico negativo, no podemos ponerle un beta bloqueante. Tenemos que posponerlo. 936, los beta bloqueantes están contraindicados en pacientes con asma bronquial. 937, los corticoides inhalados son el tratamiento de fondo inicial de elección en pacientes con asma. 938, los pacientes, hablando del tratamiento del asma, los pacientes que reciban Zileutón necesitan determinación periódica de enzimas hepáticas. 939, esta, si queréis, no le hagáis tampoco caso. En el asma refractaria se puede usar el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 5, dentro de las muchas posibilidades que hay. 940, en los pacientes que toman mepolizumab se sugiere vacunación antivaricela. Esta sería una pregunta rarísima, si la pusieran seguramente, una pregunta un poco rebuscada, pero ¿y si cae y ahora que estamos 2 días antes del examen tú la recuerdas solamente por esto? Pues sí cuela. 941, hablando de anticuerpos monoclonales, nivolumab, un anti-PD1 que se usa en el cáncer pulmonar no microcítico. 942, junto con pembrolizumab, pueden usarse en melanoma de pacientes que no respondan a ipilimumab, que es un anti-CTLA4. 943, como veis, estamos haciendo con este último caminito un repasillo de algunos anticuerpos monoclonales con ese fin solamente. No te lo sabes, a lo mejor algunos sí, otros no, pero ¿y si de hoy oírlo te suenan y el momento del MIR cae uno de ellos? Mira, normalmente por MIR caen 2 anticuerpos monoclonales y suelen ser de los que manejáis más frecuentemente, tipo, bueno, anticuerpos monoclonales o inhibidores de moléculas pequeñas, pues tipo los fármacos de la leucemia amiloide crónica, pues imatinib, el ibrutinib, etcétera, etcétera. El rituximab. 943, eculizumab en la HPN, 944 en la leucemia linfática crónica con 17P-, ibrutinib y como alternativa venetoclax, anti-BCL2. 945 en la leucemia aguda usamos muchas veces, o podemos usar, el anti-CD33 o el anti-CD52, gentuxumab y alemtuzumab respectivamente. 946, en el cáncer de colon podemos usar el cetuximab, un antifactor de crecimiento epidérmico que es útil en pacientes sin mutaciones del gen RAS. 947, en la leucemia amiloide crónica usamos ibrutinib, dasatinib, nilotinib, pero si tienen la mutación T315I usamos el ponatinib. 948, los antifactores de crecimiento del endotelio, factor de crecimiento vascular, perdón, del receptor del endotelio vascular, sorafenib y lenvatinib son útiles en el tratamiento del hepatocarcinoma avanzado. 949, nivolumab, el principal anticuerpo monoclonal del cáncer renal metastásico, y 950, trastuzumab y lapatinib son los que usan en el tratamiento de cáncer de mama HER2 positivo. Bueno, el objetivo de estos últimos pasos era eso simplemente. No te lo sabes, pero lo oyes, lo lees, te suenan un poco y si en 2 días no se ha cumplido el periodo refractario y te sigues acordando, si caen, pues mira, perfecto. Y si no, no te preocupes. Última etapa, nos queda una última etapa. Estamos cansadillos, estamos ya un poco diciendo que se termine esto ya, pero va a merecer la pena.